En la maternidad del Hospital St. Mary se oía el suave zumbido de los equipos médicos y las voces apagadas de las enfermeras que corrían por los pasillos. Victoria estaba tumbada en una cama de hospital, cansada tras largas horas de parto, pero feliz. Su hijo recién nacido, envuelto en una manta azul, dormía plácidamente en una cuna especial a su lado. No podía apartar los ojos de él, una criatura tan pequeña e indefensa, su propio milagro. ¿Quieres un poco más de agua?, preguntó cariñosamente la enfermera Nancy, ajustando la almohada bajo la cabeza de Victoria. Sí, por favor, respondió ella, sonriendo agradecida. ¿Sabe cuándo vendrá mi marido? Robert prometió volver por la tarde. Me llamó. Dijo que llegaría dentro de media hora con su suegra, la señora Anderson. Victoria sintió que el corazón le daba un vuelco. Margaret Anderson, su suegra, era la última persona a la que quería ver en ese momento. En los 3 años de matrimonio de ella y Robert, la relación con su suegra nunca había funcionado. Margaret siempre encontraba motivos para criticarla. Victoria trabajaba demasiado, no prestaba suficiente atención a la casa o cocinaba mal. Ni siquiera el embarazo de su nuera fue recibido con mucho entusiasmo, recordándole constantemente lo importante que era tener un varón para continuar la familia Anderson. Victoria intentó tranquilizarse. Al fin y al cabo, era un día feliz, el nacimiento de su primer hijo. Quizá ahora que le había dado un hijo a Robert, Margaret por fin la aceptaría como parte de la familia. La puerta de la sala se abrió, y Margaret Anderson, una mujer alta y delgada de unos 60 años, vestida con un elegante traje gris, fue la primera en entrar. La seguía Robert, que llevaba un enorme ramo de rosas blancas. «Querida», Robert se abalanzó sobre su mujer, besándola en la frente. «¿Cómo estás? ¿Cómo está nuestro bebé?» «Todo va bien», sonrió Victoria, sintiendo que su corazón se llenaba de calor con la presencia de su marido. «¿Quieres coger a tu hijo?» Robert cogió suavemente al bebé en brazos, con los ojos brillantes de orgullo y felicidad. Margaret se acercó, mirando a su nieto. De repente, su rostro cambió, sus cejas se movieron y sus labios se apretaron en una fina línea. «Robert», dijo bruscamente, «deja al bebé y sal de la habitación. Necesito hablar con tu esposa». Victoria sintió un escalofrío al oír el tono de su suegra. «Madre, ¿qué?» Robert empezó, pero Margaret le interrumpió. «Ahora». Robert, desconcertado por la reacción de su madre, puso suavemente a su hijo en la cuna y, con una mirada preocupada a su mujer, salió de la habitación. En cuanto se cerró la puerta, Margaret se volvió hacia Victoria. Sus ojos ardían de rabia. «¿Cómo has podido? ¿Cómo te atreves a deshonrar así a nuestra familia?» Victoria sintió que el corazón se le aceleraba. «¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta». Margaret se acercó a la cama. «Mira el color de la piel de esta niña. Es más oscura de lo que debería». Las palabras de su suegra golpearon a Victoria como un rayo. Miró a su hijo, que dormía plácidamente en la cuna. Sí, su piel era un poco oscura, pero... «¿Estás loca?», susurró Victoria, sintiendo que la ira le subía al pecho. «¿Cómo te atreves a acusarme de traición? Es tu nieto». «¿Mi nieto?». Margaret rió amargamente. «Has traicionado a mi hijo. Seguro que tenías una aventura con alguien del trabajo. Ese colega negro tuyo, ¿cómo se llama? ¿Michael?». Victoria sintió que la sangre se le escurría de la cara. Michael era su mejor amigo y compañero en la agencia de publicidad donde había trabajado antes de su baja por maternidad. A menudo trabajaban juntos en proyectos y Margaret siempre menospreciaba su amistad. «Tú no tienes ni idea de lo equivocada que estás». Intentó hablar Victoria con calma, aunque su voz temblaba de indignación. «Nunca he engañado a Robert, jamás. Y Michael es solo mi colega y amigo». «¿Amigo?». Margaret sonrió socarronamente. «Oh, sí, he visto cómo habéis sido amigos.
Todas esas reuniones tardías en la oficina, los almuerzos de trabajo, ¿crees que estoy ciega? Victoria respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que tenía que mantener la calma, sobre todo después de dar a luz. Señora Anderson, comenzó con voz tranquila pero firme, comprendo que esté preocupada por su hijo, pero lo que dice es una calumnia. Tengo una explicación para el color de la piel del niño y si me da la oportunidad... Oh, estoy segura de que tienes una explicación, interrumpió Margaret. Siempre has sido una buena mentirosa, pero esta vez tus mentiras son demasiado obvias. Mira el bebé. Ningún hombre blanco puede ser el padre de este niño. En ese momento, el bebé se despertó y empezó a llorar. Victoria cogió a su hijo, pero Margaret se apartó bruscamente de la cuna, como si temiera que su nuera pudiera tocar al niño. «No te atrevas», gritó. «No permitiré que continúes con esta farsa. Robert debe saber la verdad». «¿Qué verdad, mamá?», se oyó de pronto en la puerta. Robert estaba en la puerta, con el rostro pálido. ¿Cuánto había oído de la conversación? Margaret se volvió hacia su hijo. «Robert, mira al bebé. Fíjate bien, no es tu hijo. Tu mujer te ha traicionado». Robert se acercó lentamente a la cuna, donde el bebé seguía llorando. Victoria sintió que se le hundía el corazón. Sabía la verdad que estaba a punto de revelar, pero ¿la creería su marido? «Robert», empezó con voz temblorosa, «puedo explicarlo todo». «¿Qué hay que explicar?», la interrumpió Margaret. «Es obvio, ha destrozado nuestra familia». Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no iba a darle a su suegra la satisfacción de ver su debilidad. En lugar de eso, se enderezó en la cama todo lo que pudo y dijo: «Señora Anderson, ¿está usted tan orgullosa de su árbol genealógico? ¿Le ha hablado alguna vez a Robert de su padre? ¿De su verdadero padre?» Margaret dio un brusco paso atrás, con la cara blanca como la tiza. «¿Qué quiere decir?» «Llevo mucho tiempo investigando la genealogía de la familia Anderson, preparándome para el nacimiento de mi hijo», continuó Victoria, con la voz cada vez más segura. «Y he encontrado algunos documentos muy interesantes. Tu padre era...» «Cállate», gritó Margaret, pero ya era demasiado tarde. «Tu padre era medio cherokee, ¿verdad? Y este rasgo genético a veces se manifiesta a través de las generaciones. Por eso nuestro hijo tiene el color de su piel». La habitación se quedó en silencio. Margaret se tambaleó y cayó en la silla más cercana, con las manos temblorosas. Robert miró a su madre y a su mujer, intentando comprender lo que había oído. «Mamá, ¿es verdad?», preguntó en voz baja. Margaret se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos por los sollozos. «Yo he intentado olvidarlo. Lo he ocultado durante tantos años». Levantó el rostro lloroso. «Mi padre, sí, era medio cherokee, pero nunca pensé». De repente cayó de rodillas junto a la cama de Victoria. «Perdóname, perdóname. Fui tan estúpida, tan malvada». Su voz se quebró entre sollozos. «Es que siempre me avergoncé de mi origen. Intenté ser más blanca que los blancos. Y cuando vi a mi nieto...» Victoria miró a su suegra, que hacía unos minutos la había acusado de lo peor y ahora sollozaba junto a su cama. Sintió una extraña mezcla de triunfo y lástima. Robert se acercó a la cuna y cogió a su hijo en brazos. El bebé se calmó inmediatamente en brazos de su padre. «Es precioso», dijo Robert, mirando a su mujer con amor. «Y es nuestro hijo». Victoria sonrió entre lágrimas. «Sí, lo es. Y es especial. Lleva la historia de toda la familia». Margaret se levantó, secándose las lágrimas. «Eres tan sabia, Victoria, y tan fuerte. No merezco tu perdón, pero...» «Ya basta», la interrumpió Victoria con suavidad. «Empecemos de nuevo. Por su bien», señaló al bebé, que dormía plácidamente en brazos de su padre. En ese momento, la enfermera Nancy entró en la habitación con un biberón.
Es hora de dar de comer a nuestro pequeño héroe, anunció alegremente, pero entonces se dio cuenta de las caras de llanto y se cayó avergonzada. No pasa nada, Nancy, sonrió Victoria. Solo estamos revelando algunos secretos familiares. ¿Y sabes qué? A veces estos descubrimientos nos hacen más fuertes. Margaret se acercó tímidamente a su hijo y a su nieto. ¿Puedo cogerlo? Robert entregó con cuidado el niño a su madre. Margaret miró la carita de su nieto, y esta vez sus ojos se llenaron de amor y ternura. «¡Qué hermoso es!», susurró. «Y tan parecido a ti cuando eras niño, Robert». Victoria se recostó en las almohadas, sintiéndose increíblemente cansada y aliviada al mismo tiempo. Había sido un día largo, lleno de acontecimientos dramáticos, pero había terminado bien. Tal vez fuera el comienzo de una nueva etapa, pero qué equivocada estaba. A la mañana siguiente, Victoria se despertó al oír abrirse la puerta de su habitación. Robert estaba en la puerta, con una mirada fría y distante. Inmediatamente sintió que algo había cambiado. Por la noche, tras los tumultuosos acontecimientos y la confesión de su suegra, pensó que lo peor había pasado. Pero ahora... «Buenos días», Victoria intentó sonreír. Robert no respondió. Se acercó lentamente a la ventana, con las manos en los bolsillos de su caro traje. Al otro lado de la ventana empezaba un nuevo día. El sol acababa de salir por el horizonte, pintando el cielo de rosa pálido. Pero el ambiente en la sala era pesado y deprimente. «¿Lo sabías?», preguntó por fin, sin volverse hacia su mujer. Victoria sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Sobre los antecedentes de mi madre, sobre su padre, ¿lo sabías desde el principio?». Victoria dudó un instante. Efectivamente, se había enterado hacía unos meses, cuando empezó a investigar la historia de su familia. Sí, encontré estos documentos cuando estaba embarazada. Quería saber más sobre nuestra familia, sobre posibles herencias». «¿Y no creíste necesario decírmelo?», la interrumpió Robert bruscamente, volviéndose por fin. Sus ojos, habitualmente amables, estaban ahora llenos de ira. «¿Me lo has estado ocultando todo este tiempo?». «Robert, no te lo he ocultado», trató Victoria de sentarse más cómodamente, haciendo muecas de dolor por el parto. «Solo buscaba el momento oportuno. Es un tema delicado, y me di cuenta de que tu madre...». «¿Mi madre?», rió con amargura. «Mi madre vivió con este secreto toda su vida, y tú lo usaste en su contra, la humillaste delante de todo el mundo». «¿Qué?». Victoria no podía creer lo que oía. «Robert, tu madre me acusó de traición. Dijo que nuestro hijo... ¿Y si tenía razón?». Robert estalló de repente. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Victoria sintió que el aire abandonaba sus pulmones como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué has dicho?», susurró. «Me has oído», le dijo con voz gélida. «¿Cómo sabías lo de la ascendencia de mi madre? ¿Quién te ayudó a buscar esos documentos? Lo encontré todo yo misma, en los archivos de la ciudad, en... No mientas». De pronto levantó la voz, y el pequeño Thomas, habían decidido llamar a su hijo como el abuelo de Victoria, se despertó y lloró. «Alguien te estaba ayudando». Victoria sintió que la rabia le subía al pecho. «Hablas exactamente igual que tu madre. Michael no tiene nada que ver con esto. Es mi colega y amigo, nada más». «¿Un amigo?». Robert se acercó más a la cama. «¿Y esas reuniones tardías en la oficina? ¿Los fines de semana fuera del trabajo? ¿Los viajes de negocios? Trabajábamos en proyectos. Es parte de mi trabajo». Victoria intentó hablar con calma, pero su voz temblaba de indignación. «No puedo creer que sospeches que te estoy engañando». Robert se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «¿Qué se supone que debo pensar? Llevas meses ocultándome información sobre mi propia familia.
La utilizaste como arma contra mi madre. Y ahora nuestro hijo tiene tus ojos, tu nariz, tus orejas, le interrumpió Victoria. Míralo, es tu vivo retrato, excepto por el color de su piel, añadió Robert en voz baja, que heredó de tu familia. Victoria sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. No puedo creer que estemos hablando de esto. Después de 3 años de matrimonio, después de todo lo que hemos pasado juntos. En ese momento, la enfermera Nancy entró en la habitación con la medicación de la mañana. Al ver el ambiente tenso, intentó escabullirse, pero Robert ya se dirigía a la puerta. «Tengo que pensar», dijo por encima del hombro. «Y una cosa más, he pedido una prueba de ADN». «¿Qué?». Victoria sintió que se le paraba el corazón. «El médico tomará las muestras hoy. Los resultados estarán en una semana». Con eso, se marchó, dejando a Victoria en estado de shock y desesperación. Nancy corrió hacia ella, tratando de calmarla. «SRA. Anderson, no debe preocuparse. Piense en su salud». Pero Victoria apenas podía oírla. Las palabras de su marido daban vueltas en su cabeza. La prueba de ADN. Desconfía tanto de ella que necesita una prueba. Después de todos estos años. Thomas seguía llorando en su cuna. Victoria extendió las manos. «Dame a mi hijo, por favor». Nancy le entregó cuidadosamente al niño. Mientras estrechaba el cuerpecito contra su pecho, Victoria sintió que el corazón se le partía de dolor y rabia. ¿Cómo había podido Robert caer en las manipulaciones de su madre? ¿Cómo pudo rechazar tan fácilmente su amor y su confianza? 1 hora más tarde, otra enfermera entró en la habitación. «Señora Anderson, tiene visita. ¿Es Vicky?» Elizabeth, su mejor amiga desde la universidad, apareció en la puerta. «Dios mío, ¿qué está pasando? Acabo de encontrarme con Robert en el pasillo y ni siquiera me ha saludado». Al ver a su amiga, Victoria por fin se permitió llorar. Se lo contó todo a Elizabeth. Las acusaciones de su suegra, el secreto de su origen, la reacción de Robert. «Ese cabrón», se indignó Elizabeth, abrazando a su amiga. «¿Cómo puede dudar de ti, después de todo lo que has hecho por él?» «No entiendo lo que está pasando, Liz», sollozó Victoria. «Anoche todo parecía tan bien. Estaba abrazando a Thomas, diciéndome lo guapo que era. Y hoy, su madre», dijo Elizabeth entre dientes apretados. «Siempre estuvo en contra de su matrimonio. Debió de hablar con él después de lo de ayer». Victoria recordó a Margaret suplicándole perdón. Era todo una actuación. O tal vez lo había sentido de verdad ayer, pero entonces... «¿Sabes qué?», dijo Elizabeth de repente sacando su teléfono. «Voy a llamar a mi amigo. Trabaja en una sociedad genealógica. Quizá pueda encontrar más documentos sobre la familia de Margaret, algo que ayude a probar...». «No», la interrumpió Victoria, secándose las lágrimas. «No voy a demostrar nada. Si Robert quiere una prueba de ADN, que la haga. Pero después de eso, vamos a tener que tener una conversación seria sobre la confianza». Elizabeth miró a su amiga con atención. «¿Estás segura? Quizá deberíamos contratar a un abogado. Hay tanta desconfianza». «No lo sé, Liz», respondió Victoria cansada. «Es que estoy tan cansada de todo esto. Acabo de dar a luz. Debería estar disfrutando de los primeros días con mi hijo, y en lugar de eso...». En ese momento, Thomas se despertó y empezó a dar vueltas sobre sí mismo, dispuesto a llorar. Automáticamente, Victoria comenzó a calmarlo, y el bebé se tranquilizó, sintiendo la cercanía de su madre. «Mírale», susurró Victoria. «Es tan perfecto. ¿Cómo puede tener Robert alguna duda?». Elizabeth se acercó y miró al bebé. Es el vivo retrato de Robert. Las mismas cejas, la misma nariz. Incluso su expresión es igual de seria. Victoria sonrió débilmente. «¿Sabes qué es lo más gracioso? Siempre pensé que cuando naciera nuestro hijo, Margaret por fin me aceptaría, y ahora has revelado su mayor secreto», terminó Elizabeth.
y ella nunca te perdonará. Pero no pretendía... Victoria sintió que una nueva oleada de lágrimas acudía a sus ojos. Solo me estaba defendiendo. Lo sé, cariño. Elizabeth palmeó el hombro de su amiga. Pero Margaret es el tipo de persona que nunca admite sus errores. Aunque ayer se disculpara, hoy lamenta su debilidad. Se oyeron pasos en el pasillo y ambas mujeres se tensaron, pero solo era una enfermera con un carrito de limpieza. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elizabeth en voz baja. Victoria miró a su hijo que dormía plácidamente en sus brazos. Esperar. Esperar los resultados de las pruebas. Y entonces veremos si queda algo que salvar en este matrimonio. No tienes por qué aguantar esto, se indignó Elizabeth. Tanta desconfianza. Lo sé, la interrumpió Victoria. Pero ahora mismo tengo que pensar en Thomas. Se merece una oportunidad de tener una familia de verdad. Elizabeth suspiró. Siempre has sido demasiado amable, Vicky, pero recuerda que estoy aquí para lo que necesites. Si necesitas algo, llámame cuando quieras. Victoria sonrió agradecida a su amiga. Al menos tenía a una persona en su vida que creía en ella incondicionalmente. Cuando Elizabeth se marchó, Victoria miró por la ventana durante largo rato. Detrás del cristal, la vida seguía como siempre. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, los coches pasaban, los pájaros volaban en el cielo azul. Pero su propio mundo se detuvo de repente, congelado en un punto sin retorno. La enfermera Nancy trajo el papeleo para la prueba de ADN, con rostro compasivo. S.R.A. Anderson, el médico estará aquí en media hora. ¿Estás segura de que quiere hacerlo? Victoria miró los papeles. Tengo elección. Mi marido quiere pruebas. Tienes derecho a negarte, dijo Nancy con suavidad. Es tu derecho como madre. ¿Y luego qué?, sonrió Victoria con amargura. Robert me hará la prueba de todos modos cuando salga del hospital. El día que le dieron el alta en el hospital estaba nublado y lluvioso. Victoria estaba de pie junto a la ventana de su habitación, con el pequeño Thomas abrazado a su pecho, y observaba cómo las gotas de lluvia corrían por el cristal. Elizabeth la había ayudado a meterlo todo en una gran bolsa que ahora estaba junto a la puerta. Robert llevaba 3 días sin ir al hospital desde que había exigido la prueba de ADN. La enfermera Nancy llamó a la puerta. «El doctor Davidson está aquí para verla». Victoria se volvió y vio al médico jefe del departamento, un hombre alto con canas en las sienes. Su rostro expresaba preocupación. «Señora Anderson», empezó con cautela, «comprendo que se trata de una situación delicada, pero...» «¿Tienen los resultados?», le interrumpió Victoria, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Sí, han llegado esta mañana, pero hay algunas complicaciones». Victoria sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Qué complicaciones? ¿Qué es lo que va mal? El médico se acercó, sosteniendo una carpeta con documentos. «Verá, cuando tomamos las muestras para el análisis, su marido insistió en que la prueba se realizara en un laboratorio privado de su elección». Victoria sintió que le temblaban las manos. «Anoche recibí una llamada del director de ese laboratorio, el doctor Peterson. Me dijo que alguien había intentado interferir en el proceso de las pruebas. Alguien ofreció una importante suma de dinero para cambiar los resultados». Victoria casi deja caer a Thomas. Nancy corrió rápidamente y la ayudó a sentarse en una silla. «¿Quién?», fue todo lo que Victoria pudo susurrar. «No lo sabemos con seguridad», dijo la doctora Davidson, preocupada. Pero la doctora Peterson describió a la mujer que había venido a verla. Alta, elegante, de unos 60 años. «Margaret», exhaló Victoria. «Mi suegra». El doctor asintió. «Eso no es todo. Cuando fracasó el intento de soborno, alguien pirateó el sistema informático del laboratorio. Por suerte, tienen copias de seguridad de todos los datos, pero... ¿Pero qué?». Victoria sintió que su ira empezaba a sustituir a su conmoción.
pero eso significa que los resultados no estarán listos hasta dentro de unos días. Tienen que restaurar el sistema y volver a hacer las pruebas para descartar cualquier manipulación. Victoria miró a su hijo, que dormía plácidamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. No me lo puedo creer. Es tan reacia a admitir la verdad sobre sus orígenes que está dispuesta a... Se le quebró la voz. En ese momento, la puerta de la sala se abrió bruscamente y entró la enfermera Kelly, una joven que trabajaba en el turno de noche. «Doctor Davidson, ahí. Está la señora Anderson Senior en urgencias. Quiere verle y amenaza con llamar a la policía». El doctor suspiró. «Yo me encargo. Señora Anderson», se volvió hacia Victoria. «Le aconsejo que se quede aquí por ahora. No permitiré que ocurra nada en mi sala». «No», dijo de pronto Victoria con firmeza, poniéndose en pie. «Quiero hablar con ella». «Pero», empezó Nancy. «Tengo que hacerlo», la interrumpió Victoria. «Deja de esconderte. Kelly, ¿puedes sostener a Thomas unos minutos?» La joven enfermera cogió al niño en brazos con delicadeza. Victoria se cuadró de hombros y salió de la sala. Caminó despacio por el pasillo. Todavía se sentía débil después del parto, pero sus ojos estaban llenos de determinación. En la recepción, Margaret Anderson agitó unos papeles ante la asustada recepcionista. «Esto es inaceptable. Exijo ver los resultados de las pruebas inmediatamente. Tengo derecho a saberlo». «No tiene derecho». La voz de Victoria sonó inesperadamente fuerte en la sala semivacía. Margaret se giró bruscamente. Al ver a su nuera, se sintió momentáneamente confundida, pero se recompuso rápidamente. «Ah, aquí estás. ¿Has venido a confesar tus mentiras?» «La única que miente aquí eres tú», se acercó Victoria. «¿Por qué intentaste sobornar al laboratorio?» El miedo apareció en el rostro de Margaret, pero rápidamente lo ocultó tras una máscara de indignación. «¡Qué tontería! Solo quería asegurarme de que la prueba se hacía correctamente. ¿Ofreciendo dinero para falsear los resultados?» Victoria rió amargamente. «Sabes, empiezo a entenderlo. No solo te avergüenzas de tu ascendencia, odias tanto esa parte de ti misma que estás dispuesta a destruir la vida de tu hijo y su familia solo para evitar admitir la verdad. ¿Cómo te atreves?», empezó Margaret, pero Victoria no la dejó terminar. «No, ¿cómo te atreves?», su voz temblaba de ira. «Me acusaste de traición, pusiste a mi propio hijo en mi contra y ahora intentas falsificar las pruebas. ¿Y todo porque no puedes aceptar quién eres en realidad?» Margaret se tambaleó como de un golpe. «No entiendes nada. No sabes por lo que he pasado. Cuando era joven, la gente...» «Oh, lo entiendo perfectamente», la interrumpió Victoria. «Sufriste prejuicios, racismo. Es terrible y siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Pero eso no justifica lo que estás haciendo ahora». Varias enfermeras y pacientes se habían reunido en el vestíbulo, observando la escena con interés. El doctor Davidson estaba cerca, listo para intervenir si las cosas se salían de control. «Hago esto por el bien de mi hijo», siseó Margaret. «Merece saber la verdad». «¿La verdad?». Victoria dio un paso adelante. «Vale, hablemos de la verdad, de cómo te has pasado la vida ocultando tus orígenes, de cómo te casaste con un hombre blanco y rico y fingiste ser otra persona, de cómo criaste a tu hijo en una mentira». Margaret tembló. «Cállate, no tienes derecho». «Tengo todo el derecho», la cortó Victoria. «Intentas destruir a mi familia por tus propios complejos. Pero ¿sabes qué? No te dejaré hacerlo. Lucharé por mi marido y mi hijo». En ese momento, Robert salió del ascensor. Al ver la escena en el vestíbulo, se quedó helado. «Robert», Margaret corrió hacia su hijo. «Por fin has venido. Tu esposa ha tenido un ataque». Pero Robert no miró a su madre. Sus ojos estaban fijos en Victoria, que permanecía erguida y orgullosa, a pesar de la fatiga y el dolor del parto. «¿Qué ocurre?», preguntó en voz baja.
Tu madre ha intentado sobornar al laboratorio, contestó Victoria mirándolo directamente a los ojos. Quería falsear los resultados de la prueba de ADN. Robert miró a su madre. ¿Es eso cierto? Yo solo quería protegerte. Margaret le agarró del brazo. Esta mujer te está mintiendo. Encontró esos documentos sobre tu abuelo y los está utilizando para... Ya basta. La voz de Robert sonó como un trueno. Ayer hablé con el abuelo George. Margaret dio un paso atrás. ¿Qué? Con tu padrastro, aclaró Robert. El hombre al que siempre he considerado mi abuelo. Me lo contó todo, sobre tu verdadero padre, de cómo te cambiaste el apellido cuando te casaste con papá, de cómo le prohibiste mencionarlo jamás. La cara de Margaret se puso blanca como la tiza. No tenía derecho. Tenía todo el derecho, exclamó Robert. Soy su nieto. ¿Y sabes qué es peor? No es que hayas ocultado la verdad. Es que estás dispuesto a destruir mi felicidad solo para mantener viva tu mentira. Robert, mi hijo. Margaret le tendió la mano, pero él retrocedió. No, mamá, no más. No dejaré que interfieras más en mi vida. Y yo... Lo siento. Se volvió hacia Victoria. Debería haberte creído. Debería haberte protegido a ti y a nuestro hijo. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Robert, ¿dónde está Thomas? Preguntó acercándose a su mujer. Quiero ver a mi hijo. Está en la sala con la enfermera, contestó Victoria, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a liberarse. ¡No! Gritó de repente Margaret. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Pero Robert y Victoria ya estaban caminando hacia el ascensor, dejándola de pie en medio del pasillo con los brazos extendidos. Cuando llegaron a la sala, Kelly seguía abrazada a Thomas, cantándole una nana. Cuando vio a sus padres, se lo entregó a Robert con una sonrisa. «Hola, hijo», susurró, mirando la carita. «Siento que tu padre haya sido tan estúpido». Victoria se acercó a ellos y Robert la rodeó con el brazo libre. «Lo siento, cariño. Debería haber confiado en ti». «Sí, deberías haberlo hecho», respondió ella, pero no había reproche en su voz. «Pero lo importante ahora es que estamos juntos. ¿Qué pasará con tu madre?», preguntó al cabo de un rato. Robert suspiró. «No lo sé. Necesita ayuda profesional. Todos estos años negando sus propias raíces, este odio a sí misma, no es normal. Quizá algún día se calme y lo acepte todo». Pasó una semana desde que le dieron el alta en el hospital. Victoria estaba sentada en una vieja mecedora en el cuarto de los niños, meciendo a Thomas para que se durmiera. Después de todo, Robert había decidido vivir por separado. Decía que necesitaba tiempo para arreglárselas. Se le encogía el corazón cada vez que pensaba en lo fácilmente que una acusación había destrozado su felicidad. Un ligero golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Elizabeth estaba en el umbral con una gran caja de cartón en las manos. «He encontrado algo interesante», dijo al entrar en la habitación. «Mi amiga de la Sociedad Genealógica ha investigado más a fondo. Liz, te pedí que no», empezó Victoria, pero su amiga la interrumpió. «Escucha, entiendo que quieras darle tiempo a Robert, pero lo que encontré podría cambiarlo todo». Puso la caja en el suelo y sacó un viejo álbum de fotos con la cubierta de cuero desgastada. «Mira». Victoria dejó con cuidado al dormido Thomas en su cuna y cogió el álbum. En la primera página vio una fotografía en blanco y negro de una joven pareja, una hermosa mujer de piel oscura vestida con el traje tradicional cherokee junto a un hombre alto de piel clara con uniforme militar. «Esos son», susurró Victoria. «Los padres de Margaret», confirmó Elizabeth. Rachel Walking Bird y el teniente William Stone se conocieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él estaba destinado en una base cerca de la reserva Cherokee. Victoria no podía apartar la vista de la fotografía. La mujer tenía la misma postura orgullosa que Margaret, los mismos pómulos altos.
pero había una suavidad en sus ojos de la que su hija siempre había carecido. Eso no es todo. Elizabeth sacó de la caja unas cartas amarillentas atadas con una cinta descolorida. Su correspondencia. Se querían, Vicky. Se querían de verdad. Pero la sociedad de la época... Victoria abrió con cuidado una de las cartas. La letra era clara, pero en algunos lugares estaba borrosa, tal vez por las lágrimas. Mi querido William, sé que nuestro amor está siendo condenado. Tus padres amenazan con desheredarte. Mis mayores dicen que estoy traicionando las tradiciones de la tribu. Pero cuando miro a nuestra pequeña Margaret, veo esperanza en un futuro mejor. El mundo está cambiando, querida. Quizá cuando nuestra hija crezca, nadie se fije en el color de su piel. «Oh, Dios», susurró Victoria, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué ocurrió después? Elizabeth sacó un recorte de periódico. El teniente William Stone murió en un accidente de aviación en el 48. Rachel se quedó sola con Margaret, de 3 años. Sus padres, los Stone, le ofrecieron un trato. Acogerían a la niña, le darían su nombre y su estatus, pero Rachel renunciaría a todos los derechos sobre su hija y nunca tendría contacto con ella. ¿Aceptó? Victoria no podía creer lo que estaba oyendo. No. Elizabeth sacó otra carta. Se negó, pero cuando Margaret cumplió 15 años, léela tú misma. Victoria desdobló el papel amarillento. Mi querida hija, te escribo esta carta sabiendo que tal vez nunca la leas. Mañana firmaré los documentos que nos separarán para siempre. No pienses que lo hago por dinero o por estatus. Veo lo difícil que es para ti vivir entre dos mundos. Veo cómo los otros niños se burlan de ti en el colegio, cómo los profesores te tratan de forma diferente, cómo la gente cuchichea a tus espaldas. Has empezado a odiar tu reflejo en el espejo, a avergonzarte de tus raíces. Quizá con la familia Stone puedas encontrar tu lugar en este mundo cruel. Pero que sepas que siempre te querré, mi pajarito. Y si alguna vez quieres saber la verdad sobre tus raíces, sobre tu pueblo, te estaré esperando. Tu madre, Rachel. Victoria dejó la carta, sintiendo que le temblaban las manos. ¿Había elegido olvidar sus raíces? ¿A los 15 años? Sí, asintió Elizabeth. Los Stone le habían dado un nuevo nombre, una nueva historia. Margaret Stone, la única heredera de una rica familia blanca. Nadie tenía idea de sus verdaderos orígenes. ¿Y su madre? ¿Rachel? Elizabeth sacó otra fotografía, esta en color, probablemente tomada en los 80. Aún vive Vicky. Vive en una reserva Cherokee en Oklahoma. Todos estos años guardó estas cartas, fotos, documentos. Esperaba que un día su hija descubriera la verdad. Victoria miró una fotografía de una anciana de ojos amables y pelo gris trenzado en una trenza tradicional. ¿Lo sabe Margaret? No. Elizabeth negó con la cabeza. Después de convertirse en Margaret Stone, cortó todos los lazos con el pasado. Se casó con un rico hombre de negocios y se creó una nueva identidad. Pero mira, sacó otra foto, esta vez moderna, tomada con su teléfono inteligente. Esta es Rachel con sus bisnietos, niños de su tribu que tienen la misma sangre mezclada. ¿Ves el color de su piel? Victoria contuvo la respiración. Los niños de la foto tenían exactamente el mismo tono de piel que su pequeño Thomas. Es un rasgo genético, explicó Elizabeth. Cuando los genes Cherokee y europeos se mezclan, a menudo después de unas cuantas generaciones, este es el color de piel que aparece. Es una confirmación científica de lo que dijo en el hospital. En ese momento, Thomas se despertó y empezó a gemir suavemente. Victoria cogió a su hijo en brazos y le miró la carita. Ahora podía ver no solo los rasgos de Robert, sino también algo más. Ecos de una larga historia de amor que desafiaba los prejuicios de su época. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elizabeth en voz baja. Victoria guardó silencio largo rato, meciendo a su hijo. Robert tiene que enterarse de esto. Y
Su madre también. Quizás sea el momento de curar viejas heridas. ¿Estás segura? Elizabeth parecía preocupada. Después de todo lo que había hecho, por eso, dijo Victoria con firmeza. Ahora lo entiendo. Toda su vida ha sido una huida de sí misma, de sus raíces. Ha enterrado su dolor y su vergüenza tan profundamente que está dispuesta a destruir la vida de su propio hijo para evitar enfrentarse a la verdad. Pero la verdad se abre paso de todos modos. Se acercó a la ventana, apretando a Thomas contra su pecho. ¿Sabes qué es lo más triste? Su madre la entregó, con la esperanza de que estaría mejor, que encontraría su lugar en el mundo. Y en lugar de eso, Margaret ha vivido toda su vida con el miedo de que alguien descubriera su secreto. Y ahora ese miedo casi ha destruido a su familia, añadió Elizabeth. Pero no es demasiado tarde para arreglar las cosas. Se volvió Victoria hacia su amiga. ¿Puedes ponerte en contacto con Rachel? ¿Con su familia? Sí, mi amiga tiene sus contactos. ¿Pero de verdad crees? Sí, asintió Victoria. Quizás sea el momento de reunir a la familia, de demostrarle a Margaret que no debe avergonzarse de sus raíces, que su hijo, su nieto, no es motivo de vergüenza, sino la continuación de una hermosa historia de amor. Elizabeth se acercó a su amiga y la abrazó por los hombros. Eres una persona increíble, Vicky. Después de todo lo que te ha hecho, sigues dispuesta a ayudarla. No lo hago solo por ella. Victoria acarició la cabeza de Thomas. Lo hago por mi hijo. Necesita saber la verdad sobre sus orígenes, sentirse orgulloso de cada gota de sangre que corre por sus venas. Fue a la caja y sacó un viejo álbum de fotos. Mira, Tomás, esta es tu bisabuela Raquel. Es tan guapa y fuerte como tú. El niño cogió la foto con su manita y Victoria sintió que su corazón se llenaba de determinación. Sabía que tendría una conversación difícil con Robert y aún más difícil con Margaret. Pero ahora tenía pruebas, no solo pruebas genéticas o documentos, sino una historia familiar viva, una historia de amor y pérdida, esperanza y dolor. Liz, dijo dirigiéndose a su amiga, ¿puedes quedarte con Thomas unas horas? Necesito hablar con Robert. Por supuesto. Elizabeth cogió al bebé en brazos. ¿Sabes dónde está? En su despacho. Victoria empezó a recoger fotos y cartas. Siempre está allí a altas horas de la noche, cuando necesita pensar. Ten cuidado, advirtió Elizabeth. Quizá deberíamos esperar. No, la interrumpió Victoria. No esperemos más. Basta de secretos y omisiones. Ha llegado la hora de la verdad. Metió todos los documentos en el bolso, besó a su hijo y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo más extraño? Estoy agradecida a Margaret por haber provocado aquel escándalo en el hospital. ¿Agradecida? Se sorprendió Elizabeth. ¿Por casi destruir a tu familia? Si no hubiera sido por sus acusaciones, nunca habríamos conocido esta historia, explicó Victoria. Thomas nunca habría sabido de su bisabuela Rachel, de sus verdaderas raíces. A veces hace falta una tormenta para despejar el cielo. Y se marchó, dejando a Elizabeth y a Thomas solos. Les esperaba una conversación difícil, pero por primera vez en días, Victoria se sentía realmente esperanzada. Una mañana lluviosa recibió a Victoria con el cielo encapotado y un viento frío. Estaba sentada en una pequeña cafetería frente al despacho de Michael Burns, el investigador privado que Elizabeth le había recomendado. Su taza de café se enfriaba lentamente mientras observaba a la gente que se apresuraba a trabajar, escondiéndose bajo los paraguas de las pequeñas gotas de lluvia. Thomas se quedó con Elizabeth. Después de todo lo que había pasado, Victoria no confiaba en nadie más para cuidar de su hijo. Los documentos encontrados en la vieja caja estaban en su bolso, como una pesada carga que le recordaba la necesidad de actuar. A las 9 en punto cruzó la calle y subió al tercer piso del viejo edificio. El cartel de la puerta decía: M. Burns, detective privado,
Confidencialidad garantizada. Pase, le dijo una voz masculina grave después de que llamara. El despacho era un espacio pequeño pero ordenado. Detrás de un enorme escritorio se sentaba un hombre de unos 50 años, de penetrantes ojos grises y barba canosa pulcramente recortada. «Señora Anderson», se levantó, tendiéndole la mano. «Elizabeth me avisó de su visita. Siéntese, por favor». Victoria se hundió en el sillón de cuero, sintiendo que se le crispaban los nervios. «Gracias por acceder a reunirse conmigo, señor Burns». «Michael, por favor», sonrió amablemente. «Elizabeth me ha descrito brevemente su situación, pero me gustaría oírlo todo de usted personalmente». Victoria respiró hondo y empezó a contarle el nacimiento de Thomas, las acusaciones de su suegra y los documentos que había encontrado. Michael escuchaba atentamente, tomando notas en un pequeño cuaderno de vez en cuando. «¿Y ahora quieres...?» Dejó la frase sin terminar, esperando su respuesta. «Quiero saberlo todo», dijo Victoria con firmeza. «No solo sobre el pasado de la familia de Margaret. Quiero saber por qué está tan desesperada por ocultar la verdad, por qué está dispuesta a destruir la vida de su propio hijo, y, lo que es más importante, qué planea hacer a continuación». Michael se reclinó en la silla y golpeó la mesa con el lápiz. «¿Te das cuenta de que esto podría revelar aún más secretos? Cosas que es mejor dejar enterradas». «No puede ser peor», sonrió Victoria con amargura. «Mi suegra intentó sobornar al laboratorio para falsificar los resultados de la prueba de ADN. Puso a su propio hijo en mi contra. Necesito saber de qué más es capaz». El detective asintió. «De acuerdo. Empecemos por los documentos que has encontrado». Victoria sacó de su bolso un viejo álbum de fotos y unas cartas. Michael los hojeó detenidamente, deteniéndose de vez en cuando para fijarse en ciertos detalles. «Interesante», murmuró, mirando las fotos antiguas. «Muy interesante. ¿Ves estas marcas en el reverso? Alguien ha estado mirando estas fotografías con regularidad. ¿A qué se refiere?» «Mira», le mostró las marcas de roce en los bordes de las fotos. «Estas fotos no han estado en una caja todos estos años. Alguien las sacó, las miró. Quizá lloró sobre ellas». Victoria se inclinó más cerca. «¿Crees que... Margaret?» «Tal vez». Michael pasó unas cuantas páginas más del álbum. «Pero algo no cuadra. Si había tenido tanto cuidado en ocultar su pasado, ¿por qué guardaría estas pruebas?» De repente se detuvo ante una de las fotografías. Esto es interesante. ¿Qué es?» Victoria miró la foto. Una joven Margaret con un elegante vestido estaba junto a un hombre delante de una lujosa casa. «Mira el fondo». Michael sacó una lupa. «¿Ves esa casa? La conozco. Es la mansión Stone, en el Upper East Side, pero ahora tiene un aspecto diferente. ¿Cuál es la diferencia?» «Esta foto fue tomada en los años 60. Mira la fecha en la parte de atrás, pero a mediados de los 70 la finca fue completamente reconstruida, así que esta foto es real», terminó Victoria. «No es falsa». «Así es», anotó Michael en su cuaderno, «y esto confirma parte de la historia». «Pero hay algo más. ¿Ves a ese hombre junto a Margaret?» Victoria miró más de cerca. «Sí, ¿quién es?» «Richard Stone Jr., el hijo de los que adoptaron a Margaret, y a juzgar por sus posturas y expresiones». «¿Estaban enamorados?», se sorprendió Victoria. «Eso parece». Michael pasó unas páginas más. «Pero él no se convirtió en su marido. En cambio, se casó con John Anderson, el padre de tu Robert». «¿Pero por qué?» El detective se levantó y se dirigió a su ordenador. «Déjame comprobar algo. Sí, aquí está. Richard Stone Jr. murió en un accidente de coche en el 71, 3 meses antes de la boda de Margaret con John Anderson». Victoria sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Crees que no fue un accidente?» «Muy pocas cosas en la vida son accidentales», dijo Michael filosóficamente. «Sobre todo cuando se trata de mucho dinero y secretos familiares».
Volvió a su silla. Sra. Anderson, llevaré su caso, pero debe comprender que lo que podamos encontrar... Estoy dispuesta a todo, le interrumpió Victoria. Necesito la verdad, toda la verdad. Michael asintió. Bien, empecemos por revisar todos los documentos de aquella época. Certificados de matrimonio, testamentos, cuentas bancarias. También tenemos que hablar con la gente que conocía a Margaret en aquella época. ¿Siguen vivos? Algunos de ellos sí, seguro. Hizo algunas anotaciones más. Por ejemplo, Grace Williams, la antigua ama de llaves de los Stones, todavía vive en la ciudad, y creo que tiene mucho que contar. De repente, el teléfono de Victoria vibró. Un mensaje de Elizabeth. Urgente. Margaret estuvo aquí. Quería llevarse a Thomas. No la dejé, pero amenazó con llamar a la policía. Victoria sintió que su corazón empezaba a acelerarse. Dios mío, tengo que irme. ¿Qué pasa? Michael notó su ansiedad. Mi suegra ha intentado llevarse a mi hijo. El detective se levantó rápidamente. Voy contigo. Si de verdad va a llamar a la policía, necesitarás un testigo. Salieron del despacho a toda prisa. La lluvia arreciaba, pero Victoria apenas notaba las gotas que le resbalaban por la cara. Sus pensamientos solo pensaban en Thomas. En el coche, Michael hizo una llamada. Jake, soy Burns. Necesito que investigues urgentemente los antecedentes de Margaret Anderson, de Soltera Stone. Todo lo que puedas encontrar de las últimas 2 semanas. Llamadas, reuniones, transacciones bancarias. Volviéndose hacia Victoria, añadió. No te preocupes. Si está planeando algo, lo averiguaremos. No lo entiendo. Victoria intentó contener las lágrimas. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué intentar llevarse a Thomas? Control, respondió Michael, maniobrando hábilmente entre el tráfico. Todo es cuestión de control. Se ha pasado toda la vida controlando su historia, su imagen, y ahora que la verdad empieza a salir a la luz, de repente frenó bruscamente. ¡Mierda! ¡Mira! Había un coche de policía delante de la casa de Elizabeth. En el porche, Margaret explicaba algo con emoción a 2 agentes, agitando unos papeles. «Quédate en el coche», ordenó Michael. «Yo me ocuparé de esto». Salió a la lluvia y sacó una identificación del bolsillo. Victoria vio cómo se acercaba al grupo, les enseñaba los documentos y les explicaba algo. Margaret, al verlo, palideció de repente. Al cabo de unos minutos, que a Victoria le parecieron una eternidad, los policías subieron a su coche y se marcharon. Margaret echó un último vistazo a la casa y se dirigió rápidamente a su coche. Michael regresó empapado por la lluvia. Todo está bien. Intentó convencer a la policía de que había secuestrado al bebé, pero les enseñé los documentos del hospital y les expliqué la situación. Gracias, susurró Victoria. Ni siquiera sé cómo... No me des las gracias, interrumpió. Será mejor que escuches. Lo que acaba de pasar no es solo la histeria de una suegra. Fue una acción planeada. ¿Qué quieres decir? Ella tenía documentos preparados, un informe de secuestro, custodia temporal. Lo había planeado todo. Victoria sintió un escalofrío en el corazón. ¿Pero por qué? Eso es lo que tenemos que averiguar. Michael arrancó el coche. Y cuanto antes lo hagamos, mejor, porque tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Condujeron hasta la casa. Elizabeth salió corriendo a su encuentro con Thomas en brazos. «Vicky, gracias a Dios que estás aquí. Estaba tan asustada». Victoria estrechó a su hijo contra su pecho, sintiendo cómo su corazón se calmaba poco a poco. «No pasa nada, cariño. Mamá está aquí. Todo irá bien». Pero en el fondo sabía que esto no era más que el principio. Margaret no se rendiría tan fácilmente, y ahora que estaba dispuesta a tomar medidas tan drásticas. «Tenemos que actuar rápido», dijo Michael, mirando su teléfono. «Mi contacto en el banco acaba de enviarme información. En la última semana, Margaret ha retirado una cantidad considerable de su cuenta y ha reservado vuelos». «¿A dónde?»
preguntó Victoria, aún con Thomas en brazos. A Oklahoma, respondió el detective. Exactamente donde vive su verdadera madre. Victoria estaba sentada en el despacho del doctor Peterson, aferrando nerviosa la carpeta con los resultados de la prueba de ADN. Quería que Robert fuera el primero en ver los resultados. A través de la enorme ventana del laboratorio, podía ver cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de rojo sangre. ¿Está segura de que quiere esperar a su marido? La doctora Peterson, una mujer alta de penetrantes ojos marrones, la miró con compasión. Los resultados están listos y usted tiene derecho a... No, la interrumpió Victoria. Tenemos que hacerlo juntos. Él tiene que estar aquí. Como en respuesta a sus palabras, la puerta del despacho se abrió y Robert entró. Parecía cansado, su traje, normalmente inmaculado, estaba ligeramente arrugado y sus ojos delataban una noche en vela. «Siento llegar tarde», dijo, sin mirar a Victoria a los ojos. Había un asunto urgente en el despacho. El doctor Peterson se levantó. «Me alegro de tenerlos a los dos aquí. Antes de abrir los resultados, me gustaría explicarles algo». Pero la interrumpió un golpe seco en la puerta. Margaret apareció en el umbral, elegante como siempre, pero sus ojos ardían con un brillo malsano. «Exijo estar presente. Se trata de mi hijo y mi nieto». Victoria sintió que se le hundía el corazón. Había esperado que aquel momento fuera solo para ella y Robert, pero, por supuesto, Margaret no pudo evitar intervenir. El doctor Peterson frunció el ceño. S.R.A. Anderson padre, después de su intento de interferir en el proceso de las pruebas, no creo... Está bien, dijo de pronto Victoria poniéndose de pie. Dejemos que se quede, que vea la verdad con sus propios ojos. Margaret lanzó una mirada desdeñosa a su nuera y se sentó en una silla junto a la ventana. Robert permaneció de pie, apoyado en la pared, como si tratara de mantener las distancias con todos los presentes. La doctora Peterson se aclaró la garganta. Como estaba a punto de decir, el proceso de pruebas fue extremadamente minucioso. Tras el intento de intervención, realizamos pruebas adicionales y trajimos a expertos independientes. ¿Por qué tanto alboroto?, soltó Margaret. Abre el sobre. Mamá. La voz de Robert sonaba cansada. Por favor. Victoria le entregó el sobre cerrado a la doctora Peterson. Le temblaban un poco las manos, pero sabía la verdad. Sabía que Thomas era hijo de Robert, pero seguía teniendo miedo. Miedo de que Margaret tratara de tergiversar las cosas de nuevo, de encontrar la manera de sembrar la duda. La doctora Peterson abrió el sobre con cuidado y sacó varias hojas con los resultados. Las hojeó rápidamente y luego miró al público. Los resultados son absolutamente inequívocos. La probabilidad de que el señor Robert Anderson sea el padre biológico de Thomas Anderson es del 9,999%. La sala enmudeció. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. Robert se enderezó bruscamente y su rostro cambió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Esto es imposible». Margaret saltó de su silla. «Tiene que haber un error. Usted vio el color de la piel del niño». «Señora Anderson», habló el doctor Peterson con calma pero con firmeza, «los resultados son absolutamente exactos. Es más, hemos hecho algunos análisis genéticos adicionales que han revelado una característica interesante». «¿Qué característica?», sisió Margaret. «El ADN del bebé contiene marcadores típicos de los nativos americanos, más concretamente del pueblo cherokee». Margaret se tambaleó y se dejó caer en la silla, con la cara blanca como la tiza. «No, no, sí», dijo Victoria en voz baja. «Exactamente de lo que estaba hablando en el hospital. Los genes de tu verdadero padre, Margaret, se manifestaron en nuestro hijo». Robert se acercó a la mesa, cogió los resultados y los estudió detenidamente. «Aquí dice que estos marcadores genéticos se transmiten a través de ti, mamá».
Margaret se cubrió la cara con las manos. No quería que lo supieras. Toda mi vida he intentado olvidar, ¿ocultar qué? La voz de Robert se endureció. ¿El hecho de que mi abuelo era indio? ¿Que tenemos sangre cherokee en las venas? ¿De qué te avergonzabas, mamá? No lo entiendes. Margaret levantó el rostro lloroso. En aquellos días era... Nunca me habrían aceptado en sociedad si hubieran sabido... ¿Qué tiempos, mamá? Robert empezó a pasear por la habitación. Vivimos en el siglo XXI, y en lugar de estar orgulloso de tu ascendencia, intentaste destruir a mi familia, acusaste a mi mujer de adulterio, intentaste sobornar al laboratorio. Yo solo quería protegerte. ¿Proteger? Se volvió bruscamente hacia su madre. ¿De qué? ¿De la verdad sobre quiénes somos? ¿De nuestra propia historia? Victoria se acercó a su marido y le tocó suavemente el brazo. Robert, quizá no sea el mejor momento, pero él no escuchó. ¿Sabes qué es peor, mamá? No es que ocultaras la verdad, es que estabas dispuesta a destruir la vida de personas inocentes para mantener viva tu mentira. Intentaste quitarme a mi hijo. Pensé, Margaret sollozó. Pensé que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Robert rió amargamente. ¿Sabes por lo que he pasado estos días? ¿Qué pensamientos me atormentaban? ¿Cómo dudaba de mi propia esposa, de nuestro amor, y todo por culpa de tus complejos? El doctor Peterson se levantó con cuidado. Tal vez debería dejarte. No, dijo de pronto Victoria con firmeza. Quiero que te quedes, como testigo. Margaret se volvió hacia su suegra. Sé algo más. Sobre tu verdadera madre, Rachel. Margaret se estremeció al oír el nombre. ¿Cómo has...? Está viva, dijo Victoria en voz baja. Vive en Oklahoma, en la reserva Cherokee. Todos estos años ha estado guardando tus fotografías, tus cartas. Margaret se levantó bruscamente. No quiero oírlo. Esa mujer me abandonó. No, mamá, intervino Robert. Fuiste tú quien la abandonó, el verdadero tú. Margaret se tambaleó y cayó de rodillas. Perdóname, perdóname. No lo sabía, no lo entendía. Victoria se acercó a su suegra y la ayudó suavemente a levantarse. No es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Tu madre te está esperando, y Thomas tiene derecho a conocer a su bisabuela. Robert se acercó a la ventana y echó una larga mirada a la ciudad, que se hundía en el crepúsculo. Sabes, mamá, siempre he sentido que hay un secreto en nuestra familia, algo tácito, oculto, pero nunca pensé. Se volvió hacia su madre. Nos vamos a Oklahoma, todos nosotros. Thomas necesita saber la verdad sobre sus raíces, y tú debes conocer por fin a tu madre. Margaret se estremeció. No puedo, después de todo lo que he hecho. Puedes, dijo Victoria con firmeza. Por el bien de Thomas, por el bien de Robert, por tu propio bien. El doctor Peterson, que había estado observando la escena en silencio, dijo en voz baja: «Sabes, he visto muchos casos diferentes en mi práctica, pero a veces una prueba de ADN revela algo más que la paternidad biológica. A veces ayuda a descubrir viejos secretos, a curar viejas heridas». Margaret se levantó lentamente, secándose las lágrimas. «Ni siquiera sé si puedo mirarla a los ojos». «Puedes», Victoria le cogió la mano, «porque es tu madre, y te ha estado esperando todos estos años». Robert se acercó a su mujer y la abrazó. «Perdóname, querida, por dudar de ti, por no ponerme de tu lado inmediatamente». «Calla», se apoyó en su pecho. «Ya ha pasado todo. Ahora se trata de nuestra familia, toda nuestra familia». Salieron juntos del laboratorio, Robert de la mano de Victoria y Margaret caminando detrás, como perdida en sus propios pensamientos. En el aparcamiento, Victoria se detuvo de repente. «¿Sabes qué? Vamos a casa de Elizabeth. Thomas debería estar con nosotras cuando planeemos un viaje a casa de su bisabuela.
Margaret se estremeció ante la mención de su bisnieto, pero asintió. Sí, sí, tienes razón. Guardaron silencio de camino a casa. Cada una pensaba en algo diferente. Victoria pensaba en lo maravilloso que era que por fin se hubiera impuesto la verdad. Robert pensaba en su recién descubierta herencia y en lo mucho que le quedaba por aprender sobre su propia familia. Y Margaret pensaba en su madre. Margaret pensó en su madre, a la que no veía desde hacía casi 50 años, en todas las palabras que nunca se habían dicho, en todos los abrazos que nunca se habían dado. Cuando llegaron a casa de Elizabeth, ya estaba completamente oscuro. Había una luz encendida en la ventana de la habitación de los niños, y pudieron ver la silueta de su amiga meciendo al pequeño Thomas en brazos. «Se parece tanto a ti cuando eras niña», dijo de repente Margaret en voz baja, mirando a su hijo. «Los mismos ojos, la misma nariz, y ese color de piel. Dios, ¿cómo he podido estar tan ciega?» Robert cogió la mano de su madre. «No es demasiado tarde para hacer las cosas bien, mamá. Nunca es tarde para empezar de nuevo». Subieron al porche, y antes de que Victoria pudiera llamar al timbre, la puerta se abrió. Elizabeth estaba en el umbral con Thomas en brazos, con cara de asombro. La tarde caía sobre la ciudad, envolviendo las casas en una suave bruma crepuscular. En el salón de la casa de los Anderson reinaba un tenso silencio. Margaret estaba sentada en una silla junto a la chimenea, con su postura habitualmente impecable descompuesta, los hombros caídos y lágrimas en los ojos. Frente a ella, en el sofá, estaban sentados Victoria y Robert, con el pequeño Thomas en brazos, que dormía plácidamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Yo tengo que deciros algo». La voz de Margaret era apenas audible, temblorosa. «Algo que he callado toda mi vida». Victoria abrazó a su hijo con más fuerza, sintiendo cómo Robert se tensaba a su lado. Las últimas horas han sido como un vaivén emocional, de la desesperación a la esperanza, de la ira a la comprensión. Todo empezó cuando tenía 15 años. Margaret se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el atardecer de la ciudad. «Vivía con mi madre en la reserva Cherokee. Mi madre, Rachel, era una mujer hermosa, orgullosa. A pesar de todas las dificultades, nunca se avergonzó de su herencia. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Pero yo era diferente. En la escuela, los niños se burlaban de mí por ser mestiza. Los blancos no me aceptaban como una de los suyos. Los indios pensaban que era demasiado blanca. No pertenecía a ningún sitio». Robert escuchaba con la respiración contenida. Era una historia que nunca había oído, una historia sobre una mujer que creía conocer de toda la vida. «Un día se me acercó una pareja de ancianos, George y Eleanor Stone», continuó Margaret. «Eran ricos, influyentes y sin hijos. Me ofrecieron una nueva vida, un nuevo nombre, una nueva identidad». Le temblaba la voz. «Yo era joven y estúpida. Pensé que podría borrar mi pasado, convertirme en otra persona. Los Stones me lo dieron todo: educación, posición en la sociedad, oportunidades, pero me exigieron que renunciara por completo a mi pasado». «¿Y aceptaste?», preguntó Victoria en voz baja. «Sí», se volvió Margaret con el rostro húmedo por las lágrimas. «Firmé los documentos, cambié mi nombre, y lo peor de todo, renuncié a mi propia madre». Cayó de rodillas frente al sofá. «Pero ¿sabéis qué es lo peor? Pensé que podría olvidar. Pensé que si fingía ser otra persona el tiempo suficiente, acabaría convirtiéndome en esa persona. Pero no funciona así». Margaret extendió una mano temblorosa y tocó suavemente la mejilla del dormido Thomas. «Cuando lo vi en el hospital, cuando vi ese tono de piel familiar, todo volvió. Todos los recuerdos, todo el dolor, toda la vergüenza. Y en lugar de admitirlo, yo empecé a culparte a ti, Victoria». Sollozaba. «Perdóname, perdóname a los dos. Fui tan egoísta, tan cruel». Robert se inclinó hacia su madre.
¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Sobre mi abuela, sobre nuestras verdaderas raíces? Porque tenía miedo, susurró Margaret. Tenía miedo de que te avergonzaras de mí, como yo me avergonzaba de mí misma. Tenía miedo de que la sociedad te diera la espalda, como me la dio a mí. Se levantó y se acercó a la chimenea donde estaban las fotos de la familia. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todos estos años he intentado ser perfecta. La esposa perfecta, la madre perfecta, la socialité perfecta. Controlaba cada paso, cada palabra, y como resultado, casi pierdo lo más preciado que tengo, mi hijo y su familia. Thomas se removió en sueños y Victoria empezó automáticamente a mecerlo para que se durmiera. Margaret lo observaba con una expresión de dolor indescriptible en el rostro. Mi madre también solía abrazarme así. Me cantaba nanas en lengua cherokee. Sigue viva, dijo Victoria en voz baja. Y te está esperando. Margaret se estremeció. Después de todo lo que he hecho, después de todos estos años, ¿cómo puedo? Mamá. Robert se levantó y se acercó a ella. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Podemos ir a verla juntos, en familia, no sé. Margaret tembló. Ni siquiera sé si puedo mirarla a los ojos. Lo harás, dijo Victoria con firmeza, porque eres su hija. Y no importa lo que haya pasado en el pasado, lo más importante ahora es la familia, toda nuestra familia. Margaret se volvió hacia su nuera. ¿Cómo puedes ser tan amable conmigo, después de todo lo que he hecho? Porque lo entiendo, respondió Victoria en voz baja. Entiendo cómo el miedo y el dolor pueden hacer que una persona haga cosas terribles, pero también creo que el amor es más fuerte que el miedo. En ese momento, Thomas se despertó y abrió los ojos. Su mirada se posó en Margaret y de repente sonrió. Esa sonrisa inocente que solo tienen los bebés. Margaret no pudo soportarlo y rompió a llorar. Fui tan estúpida, tan ciega. Es una copia de Robert cuando era niño. Y este color de piel es un regalo de nuestro pueblo, e intenté negarlo. Cayó de rodillas. Perdóname. Por favor, perdóname. Quiero arreglarlo todo. Quiero presentarle a Thomas a su bisabuela. Quiero hablarle de su herencia, de su pueblo. Robert ayudó a su madre a levantarse y la abrazó con fuerza. Mamá, vamos a arreglar esto, juntos. Victoria se acercó a ellos con Thomas en brazos. Mírale, él es nuestro futuro. Y en este futuro no hay lugar para la vergüenza o el miedo, solo para el amor y el orgullo de lo que somos. Margaret cogió suavemente a su nieto en brazos. Thomas inmediatamente le agarró el dedo con su manita. «Es tan perfecto», susurró. Y pensar que podría haberlo estropeado todo por culpa de mis viejos miedos, pero no lo hiciste, dijo Victoria con dulzura. Porque el amor siempre gana. Estaban allí en el salón, iluminados únicamente por el resplandor de la chimenea. Margaret con su nieto en brazos, Robert abrazado a su madre y Victoria mirándolos con amor y comprensión. Era un momento de curación, un momento en el que las viejas heridas por fin empezaban a cicatrizar. ¿Sabes qué?, dijo de repente Margaret, secándose las lágrimas. He guardado algo que nunca he mostrado a nadie. Le entregó cuidadosamente Thomas a Victoria y subió las escaleras. Unos minutos después, regresó con una antigua caja de madera tallada. Esto es lo único que me llevé de la reserva, lo único que me recordaba a mi madre. Abrió la caja. Dentro había fotografías antiguas, cartas, una pequeña pulsera trenzada y un collar de turquesas. Son joyas tradicionales cherokee. Mi madre me las hizo cuando era pequeña. Margaret sacó el collar y se acercó a Thomas con manos temblorosas. Puedo darle esto, para que siempre recuerde sus raíces. Victoria y Robert se miraron, y Victoria asintió. Por supuesto, es un regalo precioso. Margaret puso con cuidado el collar alrededor del cuello de su nieto. El color turquesa combinaba a la perfección con su tono de piel. Cuando crezca, le hablaré de nuestro pueblo.
sobre nuestra historia, nuestras tradiciones, si me lo permitís. No solo lo permitiremos, dijo Robert, sino que insistimos en ello. Nuestro hijo debe saber toda la verdad sobre su familia. Margaret volvió a llorar, pero esta vez sus lágrimas eran de alivio y esperanza. Gracias. Gracias a los dos, por darme una segunda oportunidad, por no darme la espalda, aunque me lo mereciera. Somos una familia, dijo Victoria con sencillez. Y lo más importante en una familia es poder perdonar y volver a empezar. Se quedaron despiertos hasta altas horas de la noche, mirando viejas fotografías, leyendo cartas, escuchando las historias de Margaret sobre su infancia en la reserva. Con cada historia, con cada recuerdo, la pesada carga que había llevado toda su vida se hacía más liviana. Y el pequeño Thomas, dormido en brazos de su padre, apretaba en su puño un collar de turquesas, símbolo de su herencia, de sus raíces, de su verdadera historia. Margaret estaba de pie junto a la chimenea, observando cómo la cálida luz envolvía la habitación. El fuego de la estufa crepitaba mientras se hacía eco de sus propios pensamientos, asentándose lentamente en la calma. Largos años de dolor y vergüenza daban paso por fin a la tranquilidad. Se dio cuenta de que ya no necesitaba esconderse detrás de imágenes ficticias. Aquí y ahora era ella misma, real, vulnerable, pero al mismo tiempo más fuerte que nunca. El atardecer en la ciudad parecía inusualmente tranquilo, casi conciliador. Margaret recordó su infancia, el tacto de su madre, cantando en su lengua materna. Estos recuerdos, de los que se había apartado con tanta diligencia, de repente empezaron a traerle no vergüenza sino calidez. En su corazón surgió la determinación de recuperar lo que había perdido, no solo la conexión con su pasado, sino también la construcción de un futuro en el que su nieto supiera quién era realmente. Volvió la mirada hacia Thomas, que dormía plácidamente en su cuna. Sus pequeñas manos, cerradas en puños, parecían simbolizar la inocencia y un nuevo comienzo. Este bebé era su esperanza, su segunda oportunidad. Margaret ya no pretendía huir de su vida. Estaba decidida a ser ella quien contara la historia de su familia, a tender un puente entre generaciones y a enseñar a Thomas a sentirse orgulloso de ser quien es.